Buenas noches con todos. Yo soy Claudio Relucea, soy abogado especialista en juntas de propietarios. Soy además gerente general de la empresa administradora Vivevin, una empresa administradora de inmuebles a nivel nacional. Y en esta noche queremos conversar un poco sobre un tema muy importante. Este es un espacio que lo que busca es enseñar, educar, concientizar sobre edificios y condominios a nivel nacional. Este video podcast ha sido creado especialmente para propietarios, residentes, juntas directivas y administradores de inmuebles que en el Perú se desempeñan o viven en edificios y condominios. Así que este primer episodio he considerado pertinente hablar de un tema general, ¿no? Pero de vital importancia, que es la toma de decisiones en asambleas. Como todos ustedes sabrán, los que están en edificios, condominios, la asamblea, que comúnmente denominamos así asamblea, lo que legalmente se llama junta de propietarios, es el órgano máximo de dirección dentro de un condominio, ¿correcto? Entonces, dentro de este órgano jerárquicamente superior dentro de un condominio, se deben seguir una serie de formalidades para tomar una decisión válida y correcta. Entonces, a fin de poder conversar sobre esto y explicarlos y que quede claro para todos, es importante dividir esto en tres partes o tres segmentos para ir explicándolo por partes. El primero es sobre la convocatoria. El segundo es sobre la asamblea propiamente dicha. Y el tercero es sobre el acta, que es lo que es el resultado de esta asamblea o de esta reunión. Así que para hablar primero de la convocatoria, tenemos que saber que la convocatoria debe ser realizada por la persona correcta, la persona legítimamente permitida para hacerlo, la persona que tiene las facultades para hacerlo. En líneas generales, ¿quién es el principal llamado a convocar? ¿Quién es el principal facultado a convocar a una asamblea? Es el presidente, correcto. Presidente de la Junta de Propietarios es el primer llamado a convocar a los propietarios a una sesión de asamblea. En su defecto, hay otros escenarios, por ejemplo, que el reglamento interno contemple la posibilidad que el vicepresidente puede hacer convocatorias o que el reglamento contemple que ante la ausencia o impedimento del presidente para hacerlo, el vicepresidente lo puede hacer. O también hay otros escenarios en los que le dan facultades a propietarios que representan el 25%, que suele ser lo más común. Depende mucho del reglamento, pero 25% suele ser lo más común. Entonces, en este escenario ya no es el presidente el llamado a convocar, sino existen otras personas legitimadas para hacerlo. En algunos casos, en algunos reglamentos, inclusive se habla de un comité electoral. Entonces, cuando existe un comité electoral para las elecciones de una junta directiva, ellos van a ser los facultados a llamar, solo si el reglamento lo contempla. ¿Correcto? Bien, entonces, la convocatoria la tiene que hacer la persona correcta, la persona legitimada, la persona con facultades para hacerlo. Ahora, esta convocatoria, ¿a través de qué medio se hace? A través de la esquela. Una esquela de convocatoria no es más que el documento físico por el cual voy a hacer el llamado, voy a invitar, voy a citar, ¿correcto? Entonces, esquela de convocatoria es el documento a través del cual vamos a plasmar la invitación, por así decirlo, a esta asamblea. ¿Qué es lo mínimo que debe contener esta esquela para que sea válida, para que sea legal? Esto es muy importante también. Día, hora, hora de primera convocatoria, hora de segunda convocatoria. Voy a explicar más adelante a qué se refiere eso. Agenda clara y determinada de qué, para qué nos vamos a reunir. No solamente es convocar, sino es decirnos para qué nos vamos a reunir. Entonces, la esquela debe contener día, hora, lugar y agenda. Eso es lo mínimo que debe contener una esquela. Correcto. Es muy importante también en la esquela colocar el día que se está convocando. ¿Por qué es importante colocar el día que se está convocando? Porque con el día en el que se está convocando vamos a comprobar, vamos a verificar si efectivamente se están cumpliendo con los
con el plazo mínimo de anticipación que se tiene que convocar. ¿Qué quiere decir esto? Que no es válido convocar de un día para otro, por ejemplo, ¿no? O de una hora para la otra, salvo que el reglamento lo contemple, que no lo he visto, que no lo creo, pero podría darse el caso, ¿no? Entonces, eh, lo frecuente, lo común es que existan 5 días o que el reglamento interno exija 5 días mínimo de anticipación entre el llamado, o sea, la convocatoria a través de la esquela, y el día de la sesión, o sea, la realización propiamente ya de la asamblea. Entonces, si yo convoco hoy martes, por ejemplo, tengo que contar 5 días para convocar. No puedo convocar antes, no puedo convocar para el miércoles, para el jueves, para el viernes. ¿Correcto? Entonces, eso se comprueba a través de la fecha que tiene la esquela de convocatoria. Entonces, muy importante, la convocatoria que la realice la persona correcta, la persona que tiene las facultades para hacerlo, que ya lo hemos dicho, generalmente es el presidente, aunque hay algunas excepciones, que contenga lugar, fecha, horas, agenda y la fecha en la que se está convocando. ¿Correcto? Eso también es muy importante. Ahora, lo de la agenda tiene que estar claramente determinada. Ojo con eso, ¿no? He visto algunos casos en los que las agendas son muy amplias y eso ocasiona a que con un punto muy amplio, como por ejemplo colocar otros, lo que pasa ahí es que en ese otros ya definen temas de relevancia mayor, ¿no? Por ejemplo, cuotas extraordinarias, por ejemplo, contratación de alguna empresa, modificación del reglamento. Entonces, en otros no podemos incluir temas que necesitan estar claramente definidos porque si no se estaría vulnerando la correcta notificación o el derecho que tienen los propietarios a saber de qué se van a tratar la asamblea para que decidan finalmente si ir o no ir. ¿Correcto? Entonces, la esquela de convocatoria es el medio escrito idóneo por el cual se convoca a los propietarios. Claudio, entonces no lo puedo hacer a través de un mensaje de WhatsApp, no lo puedo hacer a través de verbalmente, no. La esquela de convocatoria, si bien se puede comunicar por correo, se puede comunicar por WhatsApp, la esquela, son medios complementarios, pero lo que sí o sí se tiene que hacer es emitir la esquela física o virtual, como le digo, en el caso que se envíe por WhatsApp, pero no a través de un mensaje, sino a través de una esquela definida y publicarla. Es muy importante que la esquela de convocatoria sea publicada. ¿Por qué? Porque no solamente basta con hacerla llegar a los propietarios vía correo, vía WhatsApp, sino también es muy importante que esta conste publicada, por ejemplo, en las vitrinas que normalmente los edificios o condominios cuentan, ¿no? Para publicar algunos anuncios relevantes. En la puerta de los ascensores, algunos tienen estos acrílicos para publicar, es también muy importante que ahí se haga también en las mamparas de ingreso, en los ingresos a las torres, en todos los medios o en todos los espacios en donde consideramos que son medios que se van a poder fácilmente visualizar, hay que publicar la esquela de convocatoria porque es un requisito que la esquela sea publicada. Bien, entonces, hemos definido el primer paso para una asamblea válidamente convocada, o mejor dicho, para que nuestra decisión que vayamos a tomar en la asamblea sea válido y no tenga ningún tipo de impugnación, observación o nulidad. La convocatoria, ¿no? Por todos los requisitos que les he dicho. Persona correcta, medio correcto, con el contenido mínimo correcto y publicación. Bien, ahora sí, la asamblea, que es el segundo paso. La asamblea, llegado el día de la asamblea, convoqué, por ejemplo, hoy día martes, son 5 días, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Mínimo me tengo que reunir el domingo, no puedo reunirme antes. El domingo, llega el domingo y nos reunimos. ¿Qué formalidades tengo que cumplir en esta asamblea que se está llevando a cabo? Es muy importante determinar el quórum, que es lo principal. ¿Qué es el quórum? El quórum es la cantidad mínima que me exige el reglamento interno para yo poder sesionar. Es decir, para que mi asamblea, para que mi sesión de junta de propietarios se instale válidamente y yo
pueda tomar decisiones, tengo que cumplir un requisito, que es contar con quórum. Es decir, contar con la mínima cantidad de propietarios que el reglamento interno me dice que yo debo de tener. Ahora, aquí hay mucha confusión a veces, ¿no? O a veces se dice, necesitamos el 50% más uno de los propietarios para tomar una decisión. Y eso no es así. Eso se determina a través del reglamento interno. Mayormente los reglamentos internos indican que en primera convocatoria, es decir, en un primer llamado, vamos a necesitar un quórum un poco más alto, que suele ser el 50%. Y ahí, hasta ahí vamos bien. Pero el reglamento interno, y esto lo dice también el reglamento interno modelo aprobado por el viceministerio, da la opción de volver a convocar, es decir, hacer un segundo llamado. Y en este segundo llamado o en esta segunda oportunidad, si queremos decirlo así, que tenemos para reunirnos, ya nos bajan un poco la valla, ¿no? Y ya nos dan un quórum un poco menor. ¿Y qué nos dicen? Algunos condominios o edificios colocarán un quórum determinado, 20%, 15%, 10%. Lo que generalmente se ve es que en segunda convocatoria se elija o se exija, perdón, los que estén. Es decir, no haya una valla y se diga que así participen un 3%, un 5%, un 10% o un 20%, se puedan tomar decisiones válidas. Entonces, es muy importante que se compruebe al inicio de la sesión si esa sesión en la que estamos en este momento reunidos, suponamos en el ejemplo que les di, estamos domingo, nos estamos reuniendo y es muy importante definir si la sesión va o no va a continuar, si estamos o no cumpliendo el requisito. ¿Y cómo lo vamos a saber? A través de la determinación del quórum. Entonces, ¿cómo comprobamos el quórum? Verificamos que los propietarios que hayan asistido representen en sus porcentajes de participación, ojo, en sus porcentajes de participación que están determinados por el reglamento interno, que sumen el 50% en el primer llamado, es decir, en la primera convocatoria. Por ejemplo, 8 de la noche. No, Claudio, no hemos llegado al 50%, vamos 15%, esperamos. ¿Qué esperamos? El segundo llamado o la segunda oportunidad. ¿Cuándo es la segunda oportunidad? Como mínimo, media hora después de la primera, es decir, 8:30, en el ejemplo que les estoy dando. Entonces, 8 de la noche se me va a requerir mínimo el 50% y 8:30 me va el reglamento interno, por lo general indica, eso depende de lo que diga su reglamento interno de cada uno de ustedes, pero generalmente en segunda convocatoria el reglamento interno suele habilitar la asamblea con los que estén. Es decir, 15, 10, 12, 13, no hay problema. ¿Correcto? Entonces, no nos compliquemos y no caigamos en ese error de que tenemos necesariamente siempre que tener el 50%. No, para eso existe la doble convocatoria. Correcto, bien. Entonces, el quórum es lo principal que se realiza o que se tiene que verificar al inicio de una sesión. También es muy importante determinar quién va a presidir la sesión. Presidencia y secretaría. Normalmente, obviamente, preside quien convoca, ¿no? Si convocó el presidente de la Junta, preside el presidente. Si convocó el vicepresidente, preside y dirige la sesión el vicepresidente. Pero ¿qué pasa, Claudio, si la asamblea es convocada por el 25%? Y somos, poniendo un ejemplo, 50 personas las que representamos ese 25%. Las 50 nos paramos al frente y dirigimos la sesión. ¿Quién de las 50 vamos a dirigir la sesión? ¿Cómo lo hacemos? Para ese caso, lo que se tiene que hacer previamente es, al momento de definir, al momento que inicia la asamblea y verificado el quórum y ya podemos iniciar la asamblea, tenemos que en este momento definir quién la va a presidir. En el caso del 25%, que haya sido convocado con el 25%, se somete a votación y entre los convocantes, en este caso entre los propietarios que convocaron, tienen que elegir a uno. Y ese uno es el que se para al frente y dirige la sesión. A eso se le llama presidir la sesión. No siempre el presidente de la sesión es el presidente de la Junta.
A veces varía, así que no se preocupen por eso. Una cosa es presidente de la sesión, otra cosa es el presidente de la junta de propietarios, ¿correcto? Entonces, una vez que tengamos definido quién va a presidir y quién va a actuar como secretario, porque es muy importante y es requisito también que se defina quién va a actuar como secretario de la sesión. El reglamento interno modelo aprobado por el viceministerio indica que el administrador inmobiliario o el administrador del edificio del condominio puede actuar como secretario de la sesión, ojo, no de la junta directiva, es muy distinto. Es decir, puede llevar el control de los asistentes, puede llevar los acuerdos, puede ir anotando y finalmente redactar el acta. ¿Correcto? Entonces, si solamente cuentan con presidente y nadie quiere asumir la secretaría y cuentan con un administrador, el administrador puede estar en la sesión y hacer las funciones de secretario de la sesión, no de la junta. Por favor, no confundamos. Bien, entonces es muy importante también definir quién va a actuar como presidente y quién va a actuar como secretario. Es muy importante también en la sesión tener una lista de asistentes y una lista de asistentes que va a estar firmada, una lista de asistentes en la que va a contener nombre, apellido, DNI, unidades a las cuales represento, es decir, departamento 101, estacionamiento 3 y depósito 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta lista de asistentes voy a consignar mi nombre completo, mi DNI, las unidades a las cuales yo estoy representando como propietario, como representante y mi firma. Entonces, la lista de asistentes es un formato aparte que se anexa luego al acta que finalmente se va a emitir, que es justamente el paso 3, ¿correcto? Entonces, en el momento de desarrollar la sesión, todos los que están presentes tienen que firmar. Claudio, ¿qué pasa con las sesiones virtuales? Las sesiones virtuales no hay necesidad de firmar. Eso ya está establecido en jurisprudencia, en resoluciones anteriores del Tribunal Registral, de SUNAR. Así que eso ya es un tema superado. Si yo desarrollo una sesión virtual, por ejemplo, ahorita en Lima, que hay varios distritos que están declarados en emergencia y que se pueden reunir virtualmente, o aquellos edificios un poco más modernos que su reglamento interno lo contempla, las sesiones virtuales y lo permite, no se preocupen por la lista de asistentes, porque ya eso se ha establecido que en una sesión virtual no se puede, o no se debe, mejor dicho, exigir la lista de asistentes, porque si no, obviamente, se desnaturaliza el sentido de la sesión virtual, que es facilitar las reuniones en casos de emergencia, ¿no? Así que eso también es muy importante, la lista de asistentes que se va a anexar al acta, que es justamente de lo que vamos a hablar en unos segundos. El día de la sesión de la asamblea vamos a someter a votación cada uno de los puntos de agenda que hayamos convocado. Por ejemplo, hemos convocado para aprobar el presupuesto del año 2024, ya que estamos fin de año, muchos condominios están ya convocando para aprobar su presupuesto del año siguiente. Vamos a aprobar la contratación de una empresa administradora y vamos a aprobar el pintado de la fachada, por ejemplo. Cada uno de esos puntos tienen que ser sometidos a votación después del desarrollo. Se desarrollan los puntos, se debate, se dan participaciones, se regulan, eso ya es un tema ya interno, cuántos minutos, cuántas intervenciones, réplica, dúplica, todo eso ya lo define internamente y finalmente se someten votaciones. Las votaciones se hacen por el criterio que diga el reglamento interno. Ojo, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no necesariamente una cabeza es un voto, un propietario es un voto, no, sino que el reglamento interno nos va a decir cómo tenemos que votar o cuánto voto tengo yo como propietario. Normalmente lo que generalmente yo leo en reglamentos internos es que el voto es por porcentajes de participación. El mismo porcentaje de participación que tengo sobre las áreas comunes y que me sirve para pagar mi cuota de mantenimiento, ese mismo porcentaje me sirve para votar. Entonces, si mi departamento es un dúplex, es un penthouse, o tengo cochera doble, o mi departamento es más grande que el del vecino, yo tengo más porcentaje. Claudio, ¿cómo sé ese porcentaje? ¿Dónde lo veo? En mi reglamento interno. ¿Correcto? Entonces, es muy importante eso, porque a veces ha pasado que empatan y uno obtiene 10 votos y el otro 10 votos, pero cuando me llaman y me dicen, Claudio, hemos empatado,
No han empatado, porque usted está contando por persona, por cabeza el voto. Y no es así, es por porcentaje. Es muy difícil que en porcentaje de participación empaten porque los porcentajes suelen ser por décimas, ¿no? Por decimales. Entonces estamos hablando de 1.325. Entonces, por ahí un decimal va a hacer que haga la diferencia. Así que es muy importante que se respete la toma de decisiones en base al porcentaje que representa cada uno de los asistentes. Correcto. Entonces, y es muy importante también, para pasar al último punto que es el acta, que solamente se sometan a votación los puntos previamente agendados. ¿Agendados en dónde? En la esquela de convocatoria. Para eso, emití una esquela con anticipación para que los propietarios lean la esquela y decidan finalmente si asistir o no asistir, porque es su derecho, asistir y no asistir. ¿Correcto? Entonces, si yo leo la esquela que van a votar por 3 puntos que a mi criterio no son de mi interés y terminan eligiendo o votando por un punto que yo sí quería participar, entonces estaría vulnerando mi derecho como propietario porque yo no asistí justamente porque los puntos no eran de mi interés. Pero si ustedes ya están tomando acuerdos sobre otro punto que no fue previamente definido, entonces sí se vulnera mi derecho como propietario y esa asamblea podría ser nula, ¿correcto? Entonces hay que tomar muy en cuenta esto. Bueno, finalmente, el acta. ¿Cómo o qué resultado vamos a tener de la asamblea, de la sesión de junta de propietarios? Vamos a obtener un acta. El acta no es más que el documento en el cual vamos a plasmar todo lo que se ha llevado a cabo en la asamblea. ¿Qué es lo que contiene mínimamente el acta? El acta de asamblea o el acta de la junta de propietarios va a contener lugar donde nos reunimos, día en el que nos reunimos, hora en la que nos reunimos, en la que empezó la reunión, ojo, ¿ya? En el ejemplo que les he puesto, entre las 8 y las 8:30, que es primera y segunda convocatoria, tengo que consignar las 8:30, no las 8, sino las 8:30, porque fue las 8:30 en la que iniciamos, ¿correcto? Entonces, siendo las 8:30 del domingo 12 de noviembre, se reunieron en el salón de usos múltiples del edificio tal, ubicado en el segundo piso, del condominio ubicado en tal lugar, del distrito tal, de la provincia tal. Los propietarios que a continuación se relacionan. Y insertamos la lista de asistentes. Es muy importante que el acta contenga la lista de asistentes. La misma lista que ustedes han firmado, pero en un cuadro, ¿no? Departamento 101, Claudio Relucea, con porcentaje 3.25. Departamento 103, Juan Pérez, con 3.25 de participación. Y así, todas las asistentes. También es necesario que en el acta se detalle quién actuó como presidente y quién actuó como secretario de la sesión. Correcto. Actuó como presidente el presidente de la Junta de Propietarios, Juan Pérez. Correcto. No hay problema. Pero ¿qué pasa si se convocó con el 25%, como el ejemplo que he dado hace un rato? Entonces ahí tenemos que definir quién fue. Actuó como presidente de la sesión en representación de los convocantes, Juan Pérez. Definido así por unanimidad en la Junta de Propietarios. Es decir, en ese momento todos estuvieron de acuerdo que Juan Pérez presida la sesión. Bien, lo mismo con la secretaría. ¿Quién está actuando como secretario de esa sesión? Eso se tiene que consignar en el acta. También se tiene que consignar el quórum, lo que les dije al inicio, ¿no? Lo que se verifica el día de la asamblea, lo tengo que plasmar por escrito. Verificado que a las 8 de la noche se contó con el 5% y no habiendo superado el quórum mínimo, esperamos el segundo llamado, 8:30, habiendo llegado al 8% y el reglamento exigiendo o permitiendo que se inicie la sesión con los que están, se instala válidamente la asamblea. Correcto. Así de simple. Hay que consignar en el acta los quórum que se tuvieron en primera convocatoria y en segunda convocatoria, para dejarle en claro que si esperamos a la segunda es porque en la primera no cumplimos. Entonces esperamos a la segunda. Y en la segunda, obviamente, tengo que haber cumplido lo que me diga mi reglamento para que la sesión se instale válidamente. Bien, entonces, también es importante consignar la agenda que hemos desarrollado en la misma acta. Claudio, pero ya está en la esquela. Sí, pero la esquela no forma parte del acta. La esquela simplemente sirvió para convocar. En el acta tengo que consignar la misma agenda que convoqué. Si convoqué por 3 puntos, en la esquela, en el acta, perdón, deben estar esos 3 puntos. Desarrollo de la sesión.
Punto número uno, el señor presidente dio pase al señor tal para que exponga el primer punto, el señor expuso, se desarrolla la asamblea, ¿correcto? El propietario presentó, dijo no estar de acuerdo y presentó una propuesta alternativa. Entonces, todo eso se va desarrollando, ¿no? Ahí se tiene que, obviamente, resumir. No vamos a escribir o transcribir textualmente lo que todo el mundo ha dicho, sino el resumen, ¿correcto? Finalmente, las decisiones, cómo se están tomando las decisiones. Finalmente, la Junta de Propietarios acordó, primero, aprobar con el 23.5% de participación, es un ejemplo, contratar a la empresa administradora tal. Dos, la Junta de Propietarios decidió aprobar por unanimidad, es decir, por el 100% de los votos que estaban ahí, en pintar la fachada de color verde, por ejemplo, ¿no? Y tres, por mayoría se aprobó rechazar la cuota extraordinaria de 200 soles, por ejemplo. Entonces, todo eso se tiene que consignar con cuánto se eligió o con cuánto se rechazó, ¿correcto? El sentido de los votos. Y finalmente, el fin del acta. Es decir, siendo las 10:35 de la noche, se da por concluido el acta, no habiendo ninguna objeción, ¿no? O ninguna oposición a esto. Bien, y se cierra el acta. ¿Quién la firma? El reglamento interno va a decir quién la tiene que firmar. Normalmente es el presidente de la sesión y el secretario de la sesión. Algunos reglamentos internos piden que firmen 2 veedores, 3 veedores, toda la junta directiva, qué sé yo. Eso lo determina el reglamento interno. Pero normalmente es presidente y secretario. Si tu reglamento interno no dice nada, es presidente y secretario porque así lo dice la ley. Entonces siempre la ley se va a aplicar supletoriamente. Entonces, y finalmente, esta acta tiene que estar redactada preferentemente en computadora. Algunos lo hacen a mano. Si usted tiene buena letra, es legible, ¿no? Es clara y no tiene problema en transcribir todo lo que yo le estoy diciendo o todo esto, todo el contenido de lo que estoy diciendo, porque a veces como lo hacen a mano tratan de ahorrar, ¿no? Para no cansarse y resumen, pero si usted lo puede hacer a mano y es legible, no hay problema. La ley no dice que tenga que ser a computadora. Normalmente se hace a computadora porque sea más legible, más claro, ¿no? No haya ninguna interpretación. No, acá dice 25, no, es 28, ¿entiende? Entonces, es preferible en computadora. Lo imprime, lo recorta y lo pega en el libro de actas. Previamente usted ya tiene que tener un libro de actas aperturado por notario. El libro de actas tiene que estar legalizado ante la notaría, ¿no? Y esta acta va en el libro de actas y ahí estaríamos hablando que se ha cumplido con una formalidad. Estaríamos diciendo que el acuerdo tomado en esa sesión, repito, bien convocada, con los medios, por la persona y con la anticipación debida, con una asamblea bien desarrollada, con el quórum claro, con el quórum cumplido, como lo dice mi reglamento interno, desarrollada correctamente, tomada la decisión con los votos que tienen que ser, es decir, no una cabeza, un voto. Si mi reglamento interno dice porcentaje de participación, no puedo tomar decisiones con un voto, una cabeza. Y contenido en un acta bien redactada, con el contenido mínimo que les estoy comentando, ese acuerdo es válido. Ojo, es válido en la medida que sea un acuerdo legal, obviamente, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante en otro de los podcasts que estoy preparando. Estoy preparando una serie de temas interesantes, relevantes del día a día, entre ellos también algunos aspectos que son inconstitucionales, ilegales, de los cuales ya voy a comentarles en la página de Facebook, voy a publicar los siguientes temas, pero el acuerdo siempre va a ser válido en la medida que de lo que estemos decidiendo sea válido, ¿no? Por más que acordemos algo ilegal y hayamos cumplido todo lo que Claudio me ha dicho, no va a ser válido. Es decir, Claudio, acabo de decidir que los morosos no van a poder entrar a su departamento hasta que no paguen. He cumplido tu formalidad, he hecho todo lo que me has dicho y me dicen que es ilegal. Pero es que el acuerdo en sí es ilegal, por más que hayamos cumplido todo la formalidad, ¿me entiende? Entonces, mientras el acuerdo sea válido, legal, no, mejor dicho, no contravenga la Constitución o las leyes, tengo que cumplir mi formalidad para que sea válido. Si es un acuerdo que contraviene la Constitución o las leyes o las ordenanzas o todas las normas que están por encima de mi reglamento interno,
por más que cumpla las formalidades que les acabo de decir, no va a ser válido. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Bien, si le gustó, compártalo con sus vecinos. Este video va a estar grabado y publicado en nuestro canal de YouTube. Vamos a difundir luego el link. Si usted tiene alguna consulta también, puede escribirnos. Acá tengo, les dejo mi número de WhatsApp. Si tiene usted alguna duda, consulta, escríbame y por ahí podemos desarrollar más adelante. La próxima semana estaremos hablando de un nuevo tema. Eh, Vamos a publicar en estos días el tema exacto. También vamos a tener invitados, ingenieros, otros abogados, donde vamos a conversar de temas en los que tengan implicancia, ¿no? Vamos a resolver temas, conflictos con inmobiliaria, problemas de reglamento interno, inscripción de junta, morosidad, tenencia de mascotas y un montón de temas de relevancia en edificios y condominios. Así que muchas gracias por acompañarme en este primer episodio de este primer podcast en el Perú dedicado exclusivamente a edificios y condominios. Lo que buscamos nosotros es dar un pequeño granito de arena para que las juntas de propietarios resuelvan los conflictos y puedan llevar a cabo una vida más armoniosa. Así que gracias a todos por participar y que tengan muy buenas noches. Hasta luego.